Bueno, estamos nuevamente en Sexta Visión Noticias con una entrevista. Yo no sé si usted vio la entrevista de la semana pasada, pero estuvo muy buena. La semana pasada le hice una introducción muy importante de que después de la pandemia subieron un montón los problemas digestivos. Y es así como, si usted no vio la entrevista de la semana pasada, la puede encontrar en nuestras redes sociales. Hoy tenemos al doctor Fernando Reverol. Él es especialista coloproctólogo y es parte de la unidad de vías digestivas de Machalí. Bienvenido nuevamente, doctor, a Sexta Visión Noticias. Gracias, María José. Doctor, hoy día quedamos con una tarea. Dijimos que íbamos a hablar del cáncer de colon. Y usted me contaba tras las cámaras que salió en el diario El Rancagüino hace pocos días un estudio que coloca a la región de O'Higgins como que tiene el segundo lugar en muertes por cáncer de colon. Háblenos un poco de este estudio para que las personas que quizás no lo leyeron en nuestro amigo del diario El Rancagüino puedan saber un poco más de él. Realmente, gracias por la invitación, María José. Es muy importante para mí siempre compartir las cámaras contigo, sobre todo porque ustedes tienen la información más adecuada a través de las entrevistas que se colocan en la red. Realmente el cáncer colorectal es una preocupación que tenemos las personas que trabajamos con cáncer, sobre todo colorectal, porque nos hemos dado cuenta, ya recientemente acaba de salir en una publicación del Rancagüino, la mortalidad aumentó en la sexta región, en O'Higgins, a segundo lugar. El primer lugar es cáncer de estómago y ahora el segundo lugar le sigue cáncer de colon. Esto es sumamente preocupante. Antes era mama, próstata, obviamente que otras enfermedades de la mujer. No vamos a entrar en detalle para no consumir el tiempo, pero el cáncer de colon hoy en día nos preocupa porque para el diagnóstico de cáncer de colon cualquier médico general puede darse cuenta con algunos síntomas que el paciente tenga. Disminución de peso, evacuaciones con sangre, obviamente trastornos digestivos, trastornos de la evacuación. Y lo más importante de todo es que no se automedique, no asista ni converse con el vecino. El más importante es el médico. El médico está capacitado, preparado, desde el médico general hasta cualquiera de los especialistas para hacer el diagnóstico de un paciente. Si cualquiera de ustedes tiene disminuciones de peso, alteraciones de las evacuaciones, diarreicas o duras, y a eso se le suma en alguna oportunidad sangrado anorrectal, usted debe asistir a su médico de confianza. Obviamente que el cáncer colorectal es un cáncer que mata, que muere el paciente una vez diagnosticado, ya que la mayoría de los casos se diagnostican cuando el cáncer está avanzado, cuando ya ha tomado más de las paredes de colon, ha salido de él y se ha diseminado por la cavidad abdominal. Todo esto tenemos que irlo separando de otras patologías benignas que también consideraremos. Doctor, tenemos el problema, no solo los chilenos, yo creo que la humanidad en sí, a que, como dice usted, hacemos lo que dijo la abuelita, la mamá, el vecino, el amigo. Y de hecho, a mucha gente le pasa que de repente habla, me tengo que hacer este examen porque dijo el médico, y el amigo le dice a uno, oh, ese examen es terrible. Y el amigo, por puro miedo, no se lo hace. ¿Cuál es la recomendación a los pacientes que hoy nos están viendo, a los pacientes que deberían hacerse chequeos mucho más seguidos, por lo menos una vez al año, no solo cuando tienen molestias y las dejan pasar? ¿Cuál es la recomendación usted como médico especialista sobre este tema? Y también, doble pregunta, ¿por qué cree usted que la región de O'Higgins puede tener este problema? Interesante tu pregunta y vamos a ir directo al grano. El aumento del cáncer colorectal en el mundo no se da por casualidad. Se da simplemente porque los screening, las búsquedas, los despistajes se dejaron de hacer durante la pandemia y tú tienes toda la razón. A medida que los cánceres se dejaron de buscar, obviamente se buscaban cánceres tempranos. Eliminación de lesiones tempranas evitan el cáncer colorectal, gástrico, incluso el de mama y el de cuello uterino también. No entro en detalle con ello. Pero para colon es importante que los pacientes por encima de 40 años tengan la posibilidad
de registrarse con un médico a través de simplemente los síntomas. Me duele, tengo sangrado, tengo dolor, tengo incomodidad, tengo distensión abdominal, síntomas que no son difíciles de evaluar para un médico general y que de ahí el médico, con la suspicacia que obviamente tiene, lo va a enviar al médico especialista. El mejor estudio para evaluar cualquier tipo de alteraciones gástricas o colónicas es la endoscopia digestiva. Aun cuando tengamos screening para sangroculteneses y un poquito de hemorragia, hay que distinguir el cáncer colorectal. Si O'Higgins hoy tiene la segunda causa de muerte, lamentablemente un comentario que yo siempre he hecho es que la estadística la hacen la mortalidad y no la incidencia. Es decir, no sabemos cuántos pacientes tienen en la evolución para llegar a cáncer colorectal, sino sabemos los que ya murieron, que hicieron la estadística, María José. Ahí es donde tenemos que llegar. Doctor, hay personas que son propensas por distintos motivos, por los que ya hemos hablado desde la semana pasada y los de hoy, al tema del estrés. Pero también personas que vienen de familias que tienen estos problemas. ¿Cuáles son también sus recomendaciones por ese lado? Por ese lado es demasiado importante tu comentario. La herencia es importantísimo en carcinoma digestivo. El comer carne roja, por ejemplo, los asados que tanto nos gusta, varias veces a la semana, es decir, hay que reducirlo. El uso de frutas, cereales o incrementar, por supuesto, la posibilidad de una mejor evacuación es muy importante. Pero todo eso se combina en vamos a llamar, el folclore del comer del chileno. Tenemos que adecuarnos hoy en día a la patología de acuerdo a lo que nosotros consideremos como que el médico le da la sugerencia. Nos cuesta muchísimo dejar la carne del asado 3 o 2 veces a la semana. Nos cuesta mucho utilizar frutas y verduras para poder evacuar con facilidad. Y por supuesto, eso tiene que estar regido por los médicos. El médico general de aquí está muy bien preparado. Los centros de atención familiar son muy buenos. Los SAR son buenos. Y el especialista debe llegar única y exclusivamente el paciente con síntomas digestivos con sospecha. Porque debemos de hacer la separación de que los pacientes, como ya me acabas de decir, con síntomas digestivos son atendidos pacientes médicos generales. Ahí termina, pero cuando tiene síntomas que permanecen, el especialista ya debe entrar a evaluarlos. Exactamente, doctor. Otra de las cosas que nos llama profundamente la atención y que ya la habíamos comentado es el tema de que todos buscan en las redes sociales lo que pueda ser. Ustedes tienen un centro especialista en esto. Recordemos un poco cuáles son los servicios que tiene este centro para que quizás las personas que no vieron la entrevista de la semana pasada conozcan un poco más de ustedes. La unidad de vías digestivas, que está ubicada en Machalí, se puede ubicar por Google, por la dirección Google. Además tenemos endoscopia digestiva alta, endoscopia digestiva baja, es decir, video gastrocolonoscopia, que para arriba y para abajo, es decir, tanto digestivo superior como inferior. Podemos hacer algunos procedimientos como retirar pólipos tanto de estómago como de colon, hacer el diagnóstico, seguir enfermedades inflamatorias, sean de estómago o de colon, y este seguimiento es el más importante que tienen los pacientes. Un paciente que se hace una endoscopia digestiva con un Helicobacter pylori o con una enfermedad inflamatoria intestinal tiene que permanecer en tratamiento. Es muy importante que no se despegue. Se desligue cuando ya se le quitó el Helicobacter o cuando ya mejoró de la parte de colon porque ya cesaron las diarreas. Son pacientes que deben asistir con cierta regularidad y depende de la indicación médica. Y lo más importante, porque todas las personas que vieron esta entrevista y quizás la entrevista de la semana pasada quieren saber cómo pueden conocer un poco más del centro donde están ubicados y sus contactos. El contacto se ubica en Unidad de Vías Digestivas, está en Machalí, ubicada en el Centro Nuevo, piso 6, local 603, y el número de teléfono es el 569-3490-9432. Nuestra secretaria amablemente, nuestro sistema de agendamiento hará que ese paciente que necesite de una consulta especializada o de un estudio o de una orientación para saber lo que debe hacer o no, está disponible bajo esos teléfonos. Doctor, quiero agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista y lo invito a la próxima semana para que usted me diga qué tema sería interesante de hablar con las personas.
Por supuesto que sí, con todo cariño. Muchas gracias. Estuvimos en esta entrevista con el doctor Fernando Reverol, es especialista coloproctólogo y es del staff de Unidad de Vías Digestivas Machalí. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y luego volvemos con más informaciones.